Buenos días, vamos a estudiar hoy Hilchot Shabbat, capítulo 13. Halajá 1. Una persona que transporta un objeto de un dominio a otro o que lo lleva más de 4 codos en el dominio público no es responsable a menos que lo levante de un lugar que tenga al menos 4 tefajim por 4 tefajim y lo coloque en un lugar también que tenga al menos 4 tefajim por 4 tefajim. Entonces aquí tenemos un detalle adicional. Dijimos que para hacer la malajá de Hotza'ah, de sacar, necesitas levantarlo en un reshut, en un dominio, cruzar al otro dominio y colocarlo en el otro dominio. Aquí está diciendo, además de eso, tiene que haberlo levantado de un espacio que tenga 4 tefajim. Halajá 2, la mano de una persona se considera equivalente a un lugar de 4 tefajim por 4 tefajim. O sea, tu mano ya tiene ese tamaño. Por lo tanto, una persona que toma un objeto de la mano de otra persona en un dominio y lo coloca en la mano de una tercera persona en otro dominio, es responsable. Asimismo, una persona es responsable si está de pie en uno de esos dos dominios y extiende su mano hacia el otro, toma ahí un objeto y lo toma de la mano de una persona que está allí y luego retira su mano. Esto aplica aunque no haya colocado el objeto en el dominio donde está de pie. Como el objeto está en su mano, se considera como estuviera depositado sobre el suelo. Ahí hay un detalle, así empieza la Mishnah de Shabbat, dando unos diferentes planteamientos. Hay un detalle que puede definir si quién es el responsable y quién no. Porque el de afuera puede meter su mano dentro de la casa y el otro puede colocarlo en su mano o él puede agarrarlo. ¿Entiendes? Es diferente. Porque si el otro se lo pasa a él afuera, entonces en ese caso él no hizo la kirá, él no levantó el objeto. Pero si él fue quien agarró el objeto, entonces él hizo la kirá, el de subirlo. Ok, halajá 3. Si una persona estaba comiendo y pasó de un dominio a otro, es responsable si tuvo la intención de transportar la comida que tenía en la boca de un dominio a otro. Aunque este no sea la manera habitual de transportar objetos, su intención hace que su boca sea considerada como un lugar de 4 tfajim por 4 tfajim. De manera similar, si una persona está de pie en un dominio y orina o escupe hacia otro dominio, es responsable, porque sacó una sustancia de un dominio y la colocó en otro. Su acción deliberada hace que se considere como si hubiera trasladado un objeto desde un lugar de 4 tfajim por 4 tfajim. Si una persona está de pie en un dominio y la abertura de su órgano está en otro dominio y el orina ya no es responsable. Aquí vemos que la intención de la persona puede definir cómo se clasifica una acción. Incluso algo que normalmente no se considera transportar puede adquirir este estatus cuando la persona lo realiza deliberadamente con ese propósito. Un tema que hemos visto en estas halajot, la idea de machshevet, ¿no? De la intención de una persona, es también parte de la responsabilidad en muchos casos. Halajá 4. Si una persona está de pie en uno de dos dominios, extiende su mano hacia un pozo lleno de agua, toma agua y la lleva a otro dominio, es responsable. Todo el agua se considera como si estuviera apoyada sobre el suelo. En contraste, si un recipiente con frutas está flotando sobre el agua y una persona toma algunas frutas y las lleva al dominio donde está de pie, no es responsable, puesto que las frutas no estaban apoyadas sobre el suelo, no fueron retiradas de un lugar de 4 tfajim por 4 tfajim.
ni qué decir si las frutas mismas estaban flotando sobre el agua y fueron trasladados a otro camino, a otro dominio, no es responsable. Asimismo, si aceite estaba flotando sobre el agua y una persona tomó parte del aceite y lo trasladó al otro dominio, no es responsable. Halajá 5, como se explicó anteriormente, una persona que transporta un objeto de un dominio a otro no es responsable a menos que lo retire de un lugar, de su lugar y lo coloca en el nuevo lugar. Por lo tanto, si una persona está de pie en si una persona está de pie en uno de dos dominios sosteniendo un objeto y extiende su mano hacia el otro dominio y otra persona toma el objeto de su mano o coloca un objeto en su mano y luego retira la mano, ninguno de los dos es responsable, ni quien retiró el objeto ni quien colocó, porque nadie hizo una melajá completa. Nadie lo levantó y lo colocó, entonces cada uno hizo una parte. De nuevo, lo estoy resaltando varias veces porque en estos casos que dice que no hay responsable, no quiere decir que se pueda hacer eso. Significa que no eres hayab, no eres hayab. Ah, no, lo hizo. Hayab significa que la persona tiene el castigo o tiene que traer corbán. En cambio, cuando dice que no es responsable, no tiene eso, pero no se puede hacer igual. Halajá 6. ¿Cuándo se aplica lo anterior? Cuando la mano de quien entrega o de quien recibe está a más de 3 tfajim del suelo. Sin embargo, si la mano está a menos de 3 tfajim del suelo, sostener el objeto a esa altura se considera equivalente a colocarlo sobre el suelo y la persona es responsable. Ese es un concepto que vemos en el Hot Shabbat y también en las leyes de Sukkah. En varios lugares vemos esta idea que menos de 3 tfajim es como si estuviera directamente en el suelo, sí. Aunque no está en el suelo, pero halágicamente está en el suelo. Halajá 7. Si una persona está de pie en uno de estos dos dominios y otro extiende su mano desde el segundo dominio, toma un objeto de la persona que está de pie y lo lleva consigo, o coloca un objeto en la mano de la persona que está de pie, la persona que estaba quieta no es responsable. Ella no hizo absolutamente nada. Fue la otra persona quien tomó el objeto y lo colocó en su mano. Por lo tanto, la segunda persona es responsable porque retiró el objeto de su lugar original y lo colocó en el lugar nuevo. Halajá 8. Si una persona está de pie en uno de estos dominios y otro coloca un objeto en su mano o sobre su espalda y luego esa persona sale hacia el otro dominio llevando el objeto, se vuelve responsable cuando se detiene. El desplazamiento de su cuerpo mientras lleva el objeto se considera equivalente a retirar el objeto de su lugar original y detenerse considera igual como colocarlo. Por lo tanto, si salió sosteniendo el objeto o cargándolo sobre su espalda y nunca se detuvo en el segundo dominio, sino regresó al primero mientras todavía lo llevaba, no es responsable. Esto aplica incluso si entra y sale todo el día. Aunque retiró el objeto de su lugar original, nunca lo colocó en el otro lugar. Incluso si se detuvo para acomodar la carga, no es responsable. Para ser responsable debe detenerse con el propósito de descansar. Ahora, por eso, si alguien agarró algo en, digamos, las llaves, agarraste tus llaves y lo pusiste en el bolsillo, aunque cada vez que sales afuera uno debería entrar en la costumbre de chequear si está cargando, pero la persona se olvidó. Y ya está en la calle caminando. Entonces, es un error. No, es un error, sí, o sea, ahora el problema de dejarlo ahí en un lugar, vas a completar una melajá. Mejor es tratar de llegar a un sitio, ¿no? El otro Reshut Yahid, ¿no? Y colocarlo ahí, y no colocarlo en Reshut Harabim. Obviamente no se debe y no se puede, pero la persona no lo hizo a propósito. La pregunta es, ahora que estás en esa situación, ¿qué es lo mejor que puede uno hacer en ese caso? Halajá 9. Por esta razón, una persona que corre llevando una carga sobre sus hombros, sobre sus hombros,
no es responsable hasta que se detiene, aunque corra todo el día. Debe estar corriendo. Si camina normalmente, se considera como si hubiera retirado y colocado el objeto continuamente. Por ello está prohibido. Por esta razón, una persona que estaba cargando el objeto cuando comenzó Shabbat debe correr con él hasta llegar a su casa y arrojarlo adentro de manera inusual. Bueno, aquí más o menos el Rambam mismo te está dando la solución. Y aquí hay otro detalle más. Caminar de forma normal, normalmente dice, se considera como si hubiera retirado y colocado el objeto continuamente. Por eso hay que correr o ir más rápido, para que no sea considerado cada paso que haces como deteniéndote. Una forma normal de caminar. Halajá 10, si una persona levanta un objeto en el dominio público, camina menos de 4 codos y se detiene, no es responsable. Incluso si repite este patrón todo el día, caminar menos de 4 codos, detenerse y volver a caminar, no es responsable. Si uno camina y se para. Levantaste un objeto en el dominio público, caminaste menos de 4 codos y se detiene, no es responsable. Y si haces esto a una distancia larga, no eres responsable. ¿En qué caso? Cuando se detiene para descansar, pero si detiene para acomodar la carga dentro de los 4 codos, se considera como si siguiera caminando. Por lo tanto, cuando se detenga después de haber recorrido 4 codos desde el punto inicial, será responsable. Esa es aquí la misma idea que antes, la idea de que vas a acomodar versus parar. Aquí está funcionando al revés, para hacerte más responsable. Allí era para no ser responsable, ¿no? Porque si estás, digamos, descansando, es como la colocaste. En este caso, está diciendo, la persona lo agarró en Rishut Rabim y en el dominio público y estaba caminando. Si, si va menos de 4 amot, no es responsable. Pero dice, pero si tú te detienes para acomodarlo, ahora se considera como parte de tu caminata. Entonces, podrías llegar a ser responsable. No es como descansar o detenerte para descansar, cosa que él está recomendando que la persona haga. Entonces, esta idea puede jugar a favor o en contra, dependiendo cuál es la situación. Sin embargo, esto aplica cuando la segunda detención es para descansar. Si también fue para acomodar la carga, sigue considerándose como si estuviera caminando, solo será responsable cuando se detenga a descansar más de 4 codos de su punto inicial. Halajá 11, cuando una persona arroja un objeto en el dominio público a una distancia de más de 4 codos, es responsable, aunque el objeto pase por encima de una pared o de cualquier otro obstáculo. Si el objeto recorre menos de 4 codos, no es responsable. Si el objeto fue arrojado y quedó suspendido en el aire antes de recorrer 4 codos completos y luego cayó, se mide la distancia total recorrida. Si superó 4 codos, es responsable. Halajá 12. Una persona que arroja un objeto desde un dominio privado hacia un dominio público o desde un dominio público hacia un dominio privado es responsable. Lo mismo ocurre si arroja el objeto pasando por encima de un carmelit. Sin embargo, si el objeto descansa en el carmelit, no es responsable según la Torá, aunque la acción sigue estando prohibida por decreto rabínico. Halajá 13. Si una persona arroja un objeto y este es atrapado por otra persona antes que llegue a su destino, quien lo arrojó es responsable porque el objeto salió de su dominio con la intención de ser transportado. Asimismo, si una persona arroja un objeto y un perro lo atrapa o el fuego lo consume antes de que llegue a su destino,
Si el hecho ocurrió después de que el objeto recorrió la distancia necesaria para generar responsabilidad, la persona es responsable. Halajá 14. Cuando una persona arroja un objeto y ésta aterriza en el agua, si el agua tiene menos de 10 tfajim de profundidad, se considera parte del dominio público y la persona puede ser responsable. Si el agua tiene 10 tfajim o más de profundidad, tiene otro estatus legal y las reglas cambian según las circunstancias específicas. Halajá 15. Una persona que transporta un objeto mientras camina no necesita detenerse en cada paso para ser considerado responsable. El acto continuo de caminar si se considera equivalente a una serie continua de retiros y colocaciones. O sea, el mismo acto, ese acto continuo, ¿no?, de caminar se considera a una serie de retiros y colocaciones. Por lo tanto, una vez ha recorrido la distancia que genera responsabilidad, se considera que ha realizado una melajá completa. Halajá 16. Si una persona arroja un objeto y éste aterriza sobre una persona o un animal, se considera que fue colocado en un lugar válido y puede existir responsabilidad. Si aterriza en un lugar que no tiene importancia halájica suficiente para ser considerado un lugar de depósito, la responsabilidad dependerá de las circunstancias particulares. Entonces, aquí vemos en muchos de estos halajot, muestra que este melajá hotza'á no depende solamente del objeto que se mueve, sino del recorrido completo, retirar, trasladar y depositar. El Rambam está recalcando aquí repetidamente que los tres elementos deben estar presentes para que exista responsabilidad plena. Hay casos donde uno tiene que analizar, ¿no? La halajá 17, si dos personas realizan conjuntamente una acción de transporte que una sola persona podría haber realizado por sí misma, ambas están exentas según la ley de la Torá, aunque la acción sigue estando prohibida rabínicamente. Sin embargo, si la carga es tan pesada que una sola persona no podría transportarla y ambas la llevan juntas, ambas son responsables. Halajá 18. Cuando una persona saca un objeto de un dominio y otro completa la acción colocándolo en otro dominio, ninguno de las dos es responsable según la ley de la Torá, porque ninguno realizó la melajá por sí sola. La responsabilidad plena existe únicamente cuando una sola persona realiza tanto la retirada como la colocación. Halajá 19. Si una persona tenía la intención de transportar un objeto y terminó transportando otro, o tenía la intención de colocarlo en un lugar y terminar colocándolo en otro, las leyes dependen de los detalles específicos de la acción y de la intención inicial. Aquí otra vez estamos viendo que en la melajá también es importante melechet machshevet, que sea la intención de la persona. Las reglas de Shabbat consideran tanto la acción realizada como la intención con la que fue ejecutada. Halajá 20. Cuando una persona arroja un objeto y éste rebota antes de llegar a su destino, se analiza el recorrido efectivo del objeto para determinar si existe responsabilidad. La evaluación se basa en el trayecto completo y en el lugar donde finalmente llegó a descansar. 21. Si una persona arroja un objeto hacia un lugar determinado y el viento lo desvía hacia otro lugar, la responsabilidad dependerá si finalmente llegó a un lugar donde normalmente podría considerarse que fue depositado. Si las condiciones cambiaron de manera inesperada, las leyes son más complejas y deben analizarse según cada caso. Última halajá de hoy, 22. La regla general es que una persona no es responsable por la melajá
de transportar a menos que retire un objeto de un lugar definido, lo traslade de la manera habitual y lo coloque en un lugar definido. Cuando falta alguno de estos elementos, puede existir una prohibición rabínica, pero no la responsabilidad plena establecida por la Torá. El Rambam está construyendo paso a paso la definición de hotza'ah, de transportar, de sacar. A diferencia de otros melajot, aquí la prohibición no depende de transformar un objeto, sino de moverlo de una manera halágicamente definida. Por eso el Rambam analiza con tanto detalle qué constituye un lugar válido, una colocación válida y una transferencia válida. Con esto terminamos el capítulo 13.